Muy buenos días. Estamos en una nueva emisión del Mundo desde el Sur, programa número 73. Soy Raimundo Greguar, desde Santiago, Chile, y como siempre con la gratísima compañía de Maximiliano Sbarbi, que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Hola Maximiliano, qué gusto saludarte. ¿Cómo está todo por allá? ¿Qué tal Raimundo? Hola oyentes. Todo muy bien, por suerte. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión del Mundo del Sur, que con tanto placer y cariño lo hacemos con Raimundo. Está soleado Buenos Aires hoy, un día fresco, pero no tanto como otros días del invierno. Sí, ya queda, sí, acá queda un mes prácticamente para que empiece la primavera, así que ya el frío va en retirada, las mínimas suben, los días están más soleados y en los árboles se ven los brotes, así que muy contento por eso. Bien, sí, además eso nos predispone mejor para cualquier tarea. En mi caso, encontrar noticias, hacer análisis de la política internacional, eso nos predispone de mejor manera. Supongo que te pasará lo mismo a vos. Sí, absolutamente. La motivación, además que estamos empezando la semana, así que con nuevas energías. Y a propósito de eso, Maximiliano, vamos de lleno a eso, porque de hecho tengo una primera noticia. ¿Cuál es? ¿Te acuerdas que hablamos hace unos programas sobre la elección presidencial en Kenia? Recuerdo. Y que decíamos, bueno, ojalá que esto resulte bien, que no haya problemas. Bueno, lamentablemente, Raila Odinga, que fue quien perdió por cerca de 230.000 votos o algo así, acudió a la Corte Suprema de Kenia. ¿Por qué? Porque dijo que los resultados son fraudulentos y pidió una investigación en la cual se demorará cerca de 2 semanas y después de esto esta Corte Suprema dirá qué ocurrirá. Además, claro, ¿sí? No, te preguntaba si esto no puede causar algún tipo de disturbios o de manifestaciones violentas como ya hemos visto en otros años en Kenia. Yo me imagino que sí. Hasta ahora no he sabido de grandes disturbios, pero cuando se anuncie esto, que va a ser en cerca de 2 semanas más, supongo que los seguidores de Odinga podrían estar o muy contentos o muy enojados, y lo mismo por el otro lado, con el candidato que ganó, que es William Ruto. Así que va a haber que seguir esto y no olvidemos que esto no es un mero capricho, porque 4 de los 7 integrantes de la Comisión Electoral habían dicho en su momento que ellos no avalaban los resultados por una serie de vicios que vieron en el proceso. Sí, la verdad que es una lástima, ¿no? Que un país en general estable o democráticamente viable como Kenia en los últimos años sucedan estas sospechas de fraude y que eso arrastre a la población y también a la lucha interétnica en algún punto, ¿no? Sí, una lástima, y por supuesto esperamos que esto se solucione bien y que ojalá no pase lo mismo, tal vez ocurra lo mismo el 2017, cuando ya repitieron una elección. Entonces un nuevo antecedente que se suma en esta lista. Claro. Bueno, yo tengo una noticia curiosa que sucedió la semana pasada en Alemania, protagonizada por el presidente de la autoridad palestina, ¿no? Mahmoud Abbas. Visitó Alemania, dio una conferencia de prensa con su par alemán, el canciller Olaf Scholz, en el cual un periodista lo interroga por si Palestina iba a condenar la masacre que se cometió en los Juegos Olímpicos de 1972 en Alemania, en Múnich, en la que un grupo terrorista palestino, dependiente de la OLP, que es el mismo partido, el mismo grupo del cual pertenece Mahmoud Abbas, asesinó 11 atletas y entrenadores israelíes. Se están cumpliendo, ahora en septiembre se cumplen 50 años de ese hecho trágico. Y la respuesta de Mahmoud Abbas fue que Israel, desde 1947, cometió 50 holocaustos en 50 ciudades palestinas. Entonces, inmediatamente el canciller alemán se lo veía molesto porque no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar, porque Alemania condena el holocausto nazi, el holocausto contra los judíos durante la época del nazismo. Entonces, para muchos críticos alemanes y políticos alemanes, esto fue una banalización del holocausto judío,
Sin embargo, bueno, en algún punto tiene cierta razón el presidente Abbas. Sí. Quizás no es un holocausto lo que está sucediendo en Palestina. Yo no soy de los que comparan al gobierno israelí con el gobierno nazi, porque me parece que hay una distancia enorme, pero sí hay una situación quizás más similar a la de Sudáfrica, la del apartheid. Yo creo que hubo un error primero en la persona que planteó el planteamiento de la pregunta, que me parece bien fuera de contexto. Y segundo, claro, con esa pregunta queda abierta la ventana para que él dijera una cosa. Y yo comparto contigo, no tiene nada que ver, no se compara, pero lo que sí podemos decir que tienen en común que se trata de políticas de Estado que durante el tiempo se dedicaron a matar ciudadanos de otro país. O en el caso de Alemania, de su mismo país. Y ahí sí hay un vínculo, claramente. Claro. Yo no creo que haya un holocausto planificado por parte de Israel. No. Sí, de contención de territorios, de segregación de barrios árabes, de barrios palestinos, de ciudadanos palestinos que no tienen los mismos derechos, ni siquiera a volver a su tierra, ¿no? La famosa Nakba, por las cuales fueron expulsados en el 48 miles de palestinos, pero una eliminación planificada de parte del Estado no es así, es erróneo y falaz compararlo con el nazismo. Son los llamados efectos colaterales, ¿no? Que son bastante inhumanos, claramente, pero son los efectos colaterales. O sea, Israel lo que quiere es ocupar el territorio y en ese proceso muere gente. Claro. Pero eso es muy distinto a la política de Estado que hubo con Adolf Hitler, ¿no es cierto? Con la época de los nazis, en la cual había una política de Estado de aniquilar, y ya no por motivos políticos, sino que por motivos raciales, religiosos, incluso homofóbicos. O sea, no solo se mató judíos, se asesinó a los negros, a los gitanos, a los gays. Una cuestión terrible. Comunistas también. Sí. Así que yo lo resumiría en que fue una muy mala rueda de prensa por todas las partes. El periodista que hace una pregunta, en mi opinión, fuera de contexto, el enojo de Alemania y también la respuesta de Abbas, que también fuera de tiesto. Claro, entonces se le abrió un proceso judicial a Abbas por incitación al odio, y muchos diplomáticos, digamos, parlamentarios alemanes dicen que en realidad tiene inmunidad diplomática Abbas por ser un jefe de Estado que visita Alemania, pero otros dicen que no la tiene porque Alemania no reconoce a la Autoridad Nacional Palestina. Sí tiene relaciones comerciales, pero no la reconoce como país. Entonces, dicen, no tienen una inmunidad diplomática. Lo que yo veo es que Alemania tiene que demostrar constantemente que repudia al Holocausto, porque hay como una especie de culpa histórica, aunque no sea este gobierno afín al nazismo, una culpa histórica con el Holocausto judío, pienso yo, que pasa por ahí, ¿no? Yo creo que Alemania siempre va a tener en su inconsciente como país lo que hizo Alemania, porque tampoco ya ha pasado un buen tiempo, pero tampoco es que haya pasado un siglo. Entonces eso todavía está. En muchas partes tú lo sabes, porque en Argentina pasó al igual que en Chile, especialmente allá, que llegaron muchos jerarcas de los nazis, por ejemplo. Entonces eso sigue transmitiéndose de generación en generación, y creo que al final siempre se mira al alemán con un poquito de distancia, y es una cosa medio inconsciente, porque todavía está fresco el recuerdo. Y creo que pasa lo mismo con los israelíes. Seguro, sí. En fin, todo muy desatinado, así que mejor vamos a ir a analizar otra cosa que va en la correcta dirección desde cierto punto de vista. Me refiero a que Israel y Turquía normalizaron las relaciones diplomáticas. Sí, muy importante. Sí. Muy importante, esto ocurrió el 17 de agosto, día en el cual Yair Lapid, ministro de Relaciones Exteriores de Israel, anunció que ambos países restablecerían totalmente sus relaciones diplomáticas, las cuales, hay que decir, estaban en un punto bastante malo, casi un punto muerto, especialmente desde hace 4 años, luego que ambos retiraran sus respectivos embajadores por la muerte de 60 palestinos que murieron asesinados por las fuerzas israelíes, protestando contra la apertura de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Claro. Promovida por el entonces presidente norteamericano Trump. Exactamente. Y podemos decir que es bueno en el sentido que yo creo que la solución diplomática tiene que primar, pero también lo hemos hablado en otros momentos, si toda esta normalización con Israel
tiene que ir acompañada de una presión para finalizar la política de asentamientos. Y también destacaría, Maximiliano, que esto hay que entenderlo dentro de la nueva geopolítica del Medio Oriente, en la cual ya hay diversos actores internacionales que están teniendo influencia, y además la crisis inflacionaria que tiene Turquía. Sí, es verdad. O sea, Turquía necesita nuevos socios, necesita salir de esta crisis, y por eso es que buscó el acuerdo entre Rusia y Ucrania, por eso es que ha ido mejorando sus relaciones con Emiratos Árabes Unidos, con Arabia Saudita, con Egipto y ahora con Israel. Claro, hasta Turquía llegó a plantear la reconciliación con Bashar al-Assad de Siria. Imagínate. O sea, está realmente borrando todo lo que hizo antes simplemente porque necesita recuperar su economía y sus finanzas. Y además yo creo que también siempre está de fondo la lucha contra Irán. Claro. Sí, es verdad. Así que estaremos atentos a más novedades, pero veremos qué pasa entre Turquía e Israel, que igual, a pesar de este momento de congelamiento de sus relaciones, siempre hubo algún movimiento subterráneo, así que en el fondo no es una gran sorpresa. Claro. Bien, seguiremos este tema de cerca. Yo me quiero referir por último en la parte de las noticias a algunas cosas que pasaron en Ucrania, muy breves. Hay temor en el mundo por los proyectiles de artillería que cayeron cerca de la central nuclear de Zaporilla, que es una de las más grandes, no es una de las más, es la más grande de Europa. Es una central nuclear que produce energía eléctrica y es una de las más grandes de Europa. Está tomada por Rusia desde marzo, pero la contraofensiva ucraniana, por el sur, intenta recuperar esas zonas. Entonces se dan combates muy cerca de la central nuclear y ya la Organización Internacional de Energía Atómica ya elevó una alerta de que podría haber una catástrofe como la de Chernobyl si llegara a haber algún proyectil que caiga donde no debe caer. Bueno, en base a esto se está viendo que la guerra está un poco estancada porque Rusia está consolidando su postura militar, su presencia militar en el Donbass, que es la parte del este que más le interesa mantener. En el sur hay alguna contraofensiva ucraniana. Se ve que Ucrania está recibiendo armas más letales por parte de Occidente. En la zona de Kharkov, que es al norte, que está disputada entre Rusia y Ucrania, en este momento hay batallas, ha visto presencia de mercenarios norteamericanos. También existen los mercenarios rusos con las milicias Wagner, que tanto hablamos de ellas. O sea, estamos viendo como una escalada, pese a que la guerra esté estancada, como una escalada porque tiene armas más letales. Se han lanzado misiles desde Odessa, el puerto del mar Negro de Ucrania, el puerto más importante, hacia barcos de guerra rusos y han impactado sobre ellos. Así que esta contundencia no la tenían ante las fuerzas ucranianas. Han recibido misiles y armas más letales por parte de Occidente, que en mi opinión Estados Unidos intenta prolongar la guerra por varios motivos, para tratar de ahogar económicamente a Rusia, para tratar de influir más sobre Ucrania en la parte cuando suceda la reconstrucción, por la venta de armas y para tener una Europa sumisa y dependiente del gas que le pueda llegar a vender Estados Unidos y otros actores, y también dependiente políticamente de Estados Unidos, porque Europa con esta guerra se ha debilitado mucho porque ha tenido que ceder mucho ante Rusia, ante Estados Unidos en realidad, ¿no? Porque le ha hecho un boicot al gas y ha tenido que dejar de comprarle varias cosas a Rusia y Europa y Rusia están muy interrelacionados comercialmente. Así que, bueno, esto es lo que está sucediendo brevemente en Ucrania. Sí, siempre hay que estar atento a lo que ocurre ahí, que uno a veces se va acostumbrando a la guerra, porque ya lleva varios meses, pero esto sigue ahí. Y mucha gente que está sufriendo, así que obviamente estaremos siempre con un ojo en lo que ocurra allá. Y ya vamos para 6 meses, ya en 3 días se cumplen 6 meses de guerra. Claro, así que estaremos atentos. Y ahora, Maximiliano, nos vamos a ir a una pausa. ¿Cómo no? A la vuelta empezaremos con los análisis. ¿Sobre qué nos vas a hablar? ¿Cuál va a ser tu análisis? Un conflicto africano vamos a hablar de un conflicto africano y las repercusiones que esto tiene en América Latina y el Caribe. Bien, muy interesante para nuestra región y para nosotros que somos
africanistas. Sí, vamos a dejar en suspenso el nombre, el conflicto, pero en unos segundos estaremos hablando de esto, Maximiliano. Perfecto. Después de la pausa. Así es. Seguimos en El Mundo del Sur, programa número 73, y llegó el momento de los análisis. Raimundo lo dejó en suspenso, pero ¿qué conflicto africano influye en las relaciones con América Latina? Algo así habías anunciado. Vamos a hablar de lo que allá en esta zona del mundo, el Magreb, se conoce como el Sáhara, y acá en Sudamérica, América Latina, el Sahara. Este famoso conflicto. Yo no voy a entrar en profundidades sobre este conflicto porque necesitaríamos un programa exclusivo para esto, ¿ya? Claro. Pero sí me interesa ver cómo ha ido variando la postura de los países latinoamericanos y caribeños respecto a este conflicto. Bien, brevemente exponé si querés de qué se trata, Claro. para entender mejor la postura de uno y otro, ¿no? Claro, luego que España se retirara como potencia colonial de lo que hoy conocemos como Marruecos, se firmó el Acuerdo de Madrid, el año 75, por el cual España entregaba la administración de este territorio a Mauritania y Marruecos. A partir de entonces, el Frente Polisario, que ya había tomado las armas contra España, establece que ese territorio les pertenecería a ellos, ¿ya? Cosa a la cual por supuesto se oponían Mauritania y Marruecos. Bueno, resulta que en febrero, el 27 de febrero de 1976, el Polisario anunció la creación de la República Árabe Saharaui Democrática, que es una república de facto, o sea, se autodenominó así, ¿ya? ¿Y qué pasó? A partir de entonces empezó la pugna, la disputa militar entre el Polisario y Mauritania y Marruecos. ¿Ya? Esto fue escalando. Después del año 79 Mauritania renunció a esto por la guerra y Marruecos siguió. En 1984 la República Árabe Saharaui Democrática fue aceptada por la Organización por la Unidad Africana, OUA, actual Unión Africana, y Marruecos volvió recién en 2017 a esta organización. Sí. ¿Ya? A partir de entonces este conflicto se fue desarrollando, obviamente, esta autodenominada República Árabe Saharaui Democrática ha sido reconocida en todo este proceso, desde el año 76 hasta ahora, fue reconocida por al menos 84 países, ¿ya? La mayoría de ellos lo hizo en plena Guerra Fría, es decir, en los años 70 y 80. Y en la actualidad, entre 30 y 41 países reconocen al Polisario o a la RASD, a la RASD, ¿ya? O sea, perdió la mitad, digamos, de y los más. que lo reconocían. Y más de la incluso, porque se establece, porque hay algunos países que no está muy claro, se establece que entre 33 y 35. O sea, pasó 84, digamos, de 84 a 35. Claro. Más datos. Pasó de ser reconocida en algún minuto por el 43,5% de los miembros de la ONU a solo el 18,13%. Ajá. O sea, realmente ha bajado mucho. Y desde el fin de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín, solo 9 países la reconocieron. Y de esos 9, solo 4 la siguen reconociendo. Por último, para cerrar este contexto, los reconocimientos han sido general e históricamente por parte de países africanos, asiáticos y latinoamericanos de la antigua órbita soviética. Nunca hubo grandes potencias ni países europeos o norteamericanos, salvo México, que la reconocieran. Claro. Mi teoría, eso lo podemos hablar en otro programa, mi teoría es que este es un conflicto propio de la Guerra Fría, ¿ya? Y que Argelia siempre ha querido tener una salida al Océano Atlántico, y que apoya por supuesto al Polisario en esto para crear un estado artificial y tener ya sea directamente o indirectamente salida al Océano Atlántico. Y de ahí, bueno, hay diversas posturas, esa es mi opinión. Y creo que hoy la solución pasa por la famosa autonomía. Creo que la solución al problema es la integración, ¿ya? Pero esa es mi postura.
cómo se relaciona esto con América Latina. ¿Cuáles son los países latinoamericanos que la reconocen? Resulta que en 1978 Panamá fue el primer latinoamericano que reconoció a la República Árabe Saharaui Democrática. Qué raro, ¿no? Panamá siempre aliado a Estados Unidos. Claro. Me parece extraño. Y desde entonces se fueron sumando Granada, Guyana, Dominica, Santa Lucía, Jamaica, Nicaragua, México, en el año 79 también. Y después Cuba, Costa Rica en 1980, Venezuela, Surinam y Bolivia en 1982, Ecuador en 1983, Perú 1984, Colombia 1985 y después Guatemala, Trinidad y Tobago y Belice en 1986. Hasta ahí, si te fijas, salvo México y en menor medida Venezuela y Cuba, no son países muy relevantes en el contexto latinoamericano. No, claro. Y casi todos esos países en ese momento tenían gobiernos de izquierda. Sí, bueno, salvo Venezuela, que en el 82 no tenía un gobierno de izquierda. Claro, pero la mayoría sí. Porque, después, ya tenemos, ya cerrando la década de los 80, tenemos a San Kitts y Nevis, Antigua y Barbuda, el 87, Barbados en 1988 reconoció la RASD, El Salvador y Honduras en 1989. Y después, ya terminada la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, Paraguay reconoció a la RASD en 2000, San Vicente y las Granadinas en el 2002, Uruguay en el 2005 y el último fue Haití en 2006. Claro. Me imagino que te diste... ¿Podemos sumar a Colombia ahora o todavía no? Colombia, no, Colombia estuvo... No lo mencioné, sí, no lo mencioné. Colombia lo hizo en 1985. Bien. Lo que pasa es muy bueno lo que mencionas, porque aquí hay que decir que en la actualidad 16 de los latinoamericanos ya no la reconocen, 11 sí lo hacen, y 3 están en una situación difusa. Panamá, por ejemplo, y Costa Rica están dentro de esos países, que no está claro, porque la reconocieron, después dijeron que no. Panamá en un minuto, hace algunos años, creo que tuvo una embajada de Marruecos y una embajada del Polisario, o sea, una cosa ambigua, poco definida. Pero sí se puede decir que los 30 países que la reconocieron, hoy 16 ya no la reconocen y 11 siguen reconociendo. Claro. Además, otra característica que tienen los países latinoamericanos en este conflicto, hay un permanente giro que tiene que ver con las ideologías. Voy a nombrar solo un par de países: Bolivia, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Ecuador, Perú, Colombia, El Salvador y Paraguay. Son países que, más allá de la postura que tengan hoy, han pasado de no reconocerla, a no reconocerla, o reconocerla, congelar el reconocimiento y volver a reconocerla, que es lo que hizo recientemente, por ejemplo, lo que hicieron Colombia y Perú. Claro. Colombia hace poco anunció, con la llegada de Petro al poder, que descongela la suspensión y a partir de ahora la va a reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática. Claro. Por eso te preguntaba lo de Colombia. Claro. Mientras que Perú, a la inversa, en algo sorpresivo, hay que decirlo, lo de Petro era esperable, anunció lo contrario, que va a dejar de reconocerla. Quizás quiera llevarse bien con algún actor que tenga interés en esa zona, ¿no? No sé si será España, si será Francia, si será Estados Unidos o Marruecos mismo, ¿no? Uno no sabe por qué se hace esto realmente, porque normalmente se publica un comunicado muy protocolar y nada más. Claro. Ya habría que entrar a investigar ya al detalle cómo ha sido la agenda bilateral de estos países y cosas así. Además, Maximiliano, te voy a contar algo. ¿Tú sabes que hay 2 países latinoamericanos que tienen consulados en el Sáhara? No sabía. ¿Cuáles son? Haití y Surinam. Ajá. Lo cual, Marruecos considera que esa es parte de su territorio. Por lo tanto, hay 25 países del mundo que tienen consulados en Dakhla y Layún, que son las principales ciudades del Sáhara, que para que la gente entienda, Marruecos les llama las provincias del sur. Sáhara Occidental es la nominación que le da la ONU, ¿ya? Sí. Para que la gente entienda, porque a veces escucha que el Sáhara Occidental, las provincias del sur, o el Sáhara Oriental. El Sáhara Oriental es lo que controla efectivamente el Polisario. Claro. Que es cerca del 20-25% del territorio. Sí. Estos consulados, por ejemplo, que nombrabas, que tienen Haití, Surinam,
en la práctica, ¿existe alguna relación relevante o es solamente simbólico? Mira, Surinam efectivamente hace poco estuvo el ministro de Relaciones Exteriores, me parece, de visita en Marruecos y firmaron acuerdos. Yo creo que hay casos en los cuales la relación... A ver, Marruecos hace tiempo que viene instalándose en el Caribe específicamente, ¿ya? Y creo que lo del Sáhara es, por un lado, una consecuencia de relaciones incipientes y por el otro es un win-win. O sea, yo gano que tú pones tu consulado acá y a cambio de eso profundizamos nuestra relación. Yo creo que va por ahí el asunto. Sí. Igualmente yo creo que en América Latina no, a este conflicto no se le da demasiada relevancia, ¿no? Se lo ve muy lejano, ajeno, y quizás los vaivenes de algunos países tengan que ver, como te decía yo, con quedar bien con alguna potencia o algún país que le interese este conflicto, o lo que decís vos, que sucede, ¿no? El win-win de una representación diplomática a cambio de profundizar alguna relación, pero fuera de eso el intercambio comercial y diplomático no es demasiado amplio, ¿no? Sí, es muy importante lo que dices porque en mi opinión, ¿ya? Y más que una opinión, es lo que yo he estudiado, este fue un conflicto muy importante para América Latina y el Caribe durante la Guerra Fría. Sí. Porque oponía finalmente a Marruecos con Argelia. Argelia de la órbita soviética y Marruecos siempre ha sido un aliado de Estados Unidos. Entonces eso se llevó a distintas partes del mundo y entre ellas América Latina. Y por eso mencionaba las fechas, casi todos los estados latinoamericanos y caribeños que reconocieron a la RASD lo hicieron en esa época. ¿Qué pasó después? Cayó el muro de Berlín, se terminó la Guerra Fría y este mundo bipolar, ¿no? Con dos grandes potencias se acabó. Y ya este conflicto pasó a ser casi inexistente para la región. Y de hecho esto existe todavía solo porque Marruecos ha estado muy presente en la región, porque le interesa seguir avanzando, digamos, sumar más apoyo. Y Argelia durante la parte final de la era de Buteflika se durmió en los laureles, no hizo nada a nivel regional, digamos, en América Latina. Y Marruecos avanzó, pero la verdad es que no es un conflicto muy relevante para América Latina y el Caribe. Región que además en general tiene pocos nexos con África. Claro. Y lo que siempre decimos acá, que habría que profundizar los lazos sur-sur. Sí, efectivamente, pero igual quisimos presentar este tema para ver que un conflicto en África igual tiene una relevancia acá en el continente y aunque ya cada vez menos, igual está presente y esto significa que diplomáticamente estos países... están atentos a lo que ocurre. O sea, Marruecos ha avanzado mucho firmando acuerdos y Argelia ahora, con el nuevo presidente, Tebboune, decidió que va a hacer lo mismo, está tratando de recuperar el tiempo perdido. Entonces esto eventualmente pueda tener algún tipo de implicancias, no en el conflicto, sino que eventualmente en que ciertos países de la región estrechen su relación con Argelia o Marruecos. Claro. Sí, muy interesante este conflicto. Yo creo que en realidad en América Latina se le da más relevancia, a pesar de que no se le dé tanta, se le da más relevancia a este conflicto que a otros conflictos africanos. Por ejemplo, el de Sudán del Sur, el de Somalia, el de Mozambique, cero relevancia. En cambio, el del Sáhara de Marruecos tiene un poco más presencia, quizás heredado de la Guerra Fría como un viejo conflicto de la Guerra Fría. Sí, es cierto eso, conflictos muy actuales de hoy, que surgieron hoy, no tienen un impacto en la región, sin embargo este sí. Yo creo que tiene que ver por lo mismo, creo que es un conflicto ya que con raíces históricas en la región, pero cada vez va en retirada, pienso yo. Exacto. Bien. Bueno, veremos cómo siguen produciéndose los vaivenes políticos, ¿no? Ahora Petro se acercó a la República Árabe Saharaui, así que veremos qué sucede en el futuro con América Latina y Caribe y este conflicto que tanto nos interesa. Exactamente, muy interesante y lamentablemente eso sí, nos iremos a una pausa. Sí. Porque el tiempo nos apremia y todavía queda un análisis más. Sí, se cumple un año de los talibanes en el poder tras la salida caótica de Estados Unidos. Muy interesante el tema y Maximiliano nos explicará esto a la vuelta de la pausa. Adelante.
Estamos de regreso ya con el tercer y último bloque del programa de hoy y se nos viene un temazo. Yo creo que a todos nos interesa saber lo que ocurre en Afganistán con el Talibán, pero muchas veces no sabemos muy bien lo que está ocurriendo, así que por favor, Maximiliano, ¿qué ha pasado en este año? Bueno, se está cumpliendo un año de la salida caótica, desesperada de Estados Unidos de Afganistán, una salida planeada pero que se tuvo que adelantar porque el avance del Talibán ante el gobierno legítimamente reconocido internacionalmente, apoyado por la OTAN, por Estados Unidos, tuvo que huir, literalmente huir del país. Entonces, bueno, el Talibán logró tomar el poder y a pesar de las condenas internacionales a la violación de los derechos humanos, a los derechos de las mujeres, que nuevamente les están prohibiendo estudiar, como en la vieja época del primer gobierno talibán, del 96 al 2001, sin embargo, a pesar de todo esto, casi todos los estados del mundo o regionales quieren y están interesados en tener relaciones diplomáticas con Afganistán, pese a no reconocerlo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a pesar de ser un grupo violento y retrógrado en sus políticas, el Talibán es el que controla de hecho el territorio en Afganistán, el que promueve cierta estabilidad dentro de sus problemas que ahora voy a analizar, porque hay otros grupos insurgentes que no le dan seguridad a ningún inversor ni a ningún país que intente tener algún tipo de ventaja económica en su relación con Afganistán. Porque Afganistán es un territorio geopolíticamente estratégico, está ubicado, está pegado a China, a Irán, a Pakistán, cerca de India, en el corazón de Asia Central. Por ahí puede pasar muchos gasoductos y oleoductos del mar Caspio y de Asia Central hacia Pakistán, hacia India, hacia China, así que es un territorio muy, muy geoestratégico. Pero también en los últimos años se han descubierto tierras raras, que son esos minerales que se utilizan en las nuevas tecnologías espaciales, móviles, informáticas, para hacer chips. Entonces China, sobre todo, está interesado en esas tierras raras, esos minerales que tiene Afganistán. Entonces, diplomáticamente hay relaciones, pero formalmente no se los reconoce. Por otro lado, Estados Unidos tiene el 40% de las reservas de Afganistán en bancos estadounidenses que fueron depositados por el gobierno anterior, el gobierno que Estados Unidos apoyaba, y en este momento las tiene congeladas. Hace un año que les congeló esos fondos porque, bueno, no comulga con la ideología de los talibanes, y son alrededor de 7.500 millones de dólares, con los cuales podrían atender necesidades urgentes. Una de ellas es el pago del salario de los funcionarios públicos. Otra es atender la tremenda hambruna que hay en este momento en Afganistán. Con decirte que el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas dice que en pocos meses el 90% de la población afgana va a caer por debajo de la línea de la pobreza si no se atiende urgentemente el problema de la alimentación. Es terrible, ¿no? Lo hemos visto en otros países, pero 90% es mucho. Claro. Y para mí, no soy un experto en Afganistán, pero obviamente es la consecuencia de más de una década, diría yo, de una historia de Afganistán de inestabilidad política y social. Claro, esto se puede remontar podemos ir 50 años atrás, donde han estado en guerra, prácticamente. Claro. Muy pocos periodos de paz. Exactamente. Y en este momento la principal amenaza es, el aumento de los precios de los alimentos a nivel mundial, la sequía que hay en la zona de Asia Central y el congelamiento de los fondos por parte de Estados Unidos. Esto está en contra de que se luche contra el hambre. Estados Unidos propuso, un juez o un tribunal de Estados Unidos propuso que estos fondos que tiene congelados Estados Unidos se los destinen a los familiares de las víctimas del 11 de septiembre, de los ataques del 11 de septiembre, por Afganistán haber alojado supuestamente a los ideólogos de los atentados en Nueva York y en Washington, ¿no? Por alojar a la cúpula de Al Qaeda, ¿no? A Bin Laden y compañía. Entonces, otras personas dicen, no, estos son fondos soberanos de Afganistán. No importa que en este momento estén gobernando los talibanes,
podría estar gobernando un gobierno aliado a Estados Unidos, no se le puede sustraer, robar esos fondos afganos, que son de Afganistán, para lo que decida hacer Estados Unidos. Claro. Yo creo que no, esto no atenta contra el derecho internacional y la seguridad financiera y la confianza que necesitan los bancos cuando uno deposita dinero, ¿no? Sí, además es una injerencia impresentable, o sea, podemos estar en contra del talibán, ¿no? Pero no podemos por eso justificar que intervengan los asuntos internos de un país. Claro. Bueno, en este momento a los talibanes lo que les interesa es una estabilidad, no solamente económica, sino también social y militar, porque en este momento está el Estado Islámico, ¿no? El Daesh, atentando en Afganistán principalmente contra la minoría chiita, los hazaras, que son un 20% de la población, pero también contra el mismo gobierno talibán contra el que vienen luchando hace varios años. Y por otro lado está la guerrilla del FRN, ¿no? El Frente Revolucionario Nacional, dirigida por el hijo de Ahmed Massoud, un antiguo mujahidín, combatiente de la Alianza del Norte, aliado de Estados Unidos, antes de la toma antes de la invasión a Afganistán después de septiembre de 2001, que fue asesinado, Massoud fue asesinado 2 días antes por parte de los talibanes, el 9 de septiembre de 2001. Bueno, el hijo heredó esta guerrilla, conformada principalmente por milicianos de la etnia tayika, ¿no? Recordemos que los tayikos se encuentran en el norte de Afganistán, de ahí viene el nombre de Tayikistán, el país independiente. Bueno, brevemente un repaso a las potencias que tienen interés en Afganistán. Hablé de Estados Unidos. Estados Unidos en este momento totalmente retirado del país. Bueno, tiene el espionaje, está bastante desarrollado en el país, por eso hace un par de semanas asesinaron al ex jefe de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, el mentor de Bin Laden. Eso fue gracias a una tarea de espionaje que hizo Estados Unidos. Turquía, Qatar, Emiratos Árabes Unidos tienen relaciones diplomáticas con el talibán, igual que, por ejemplo, China, como ya lo dije, lo han hecho público, porque les interesan las tierras raras, los minerales, ¿no? Y además, un gobierno no enemigo de China en Afganistán puede controlar a las guerrillas uigures, es decir, a las guerrillas de la parte noroccidental de China, ¿no? El territorio de Xinjiang, que es afín al Asia Central en cuanto a su composición étnica y lingüística, ¿no? Son turcomanos, hablan un lenguaje parecido, similar, de la misma raíz del turco, son musulmanes, y muchas veces han usado Afganistán como en los 90 como retaguardia para atacan China y se refugian en Afganistán. Bueno, con un gobierno aliado a China o no enemigo, China se asegura que no haya nuevamente una guerrilla uigur que ataque este territorio chino. También existe el corredor China-Pakistán-Afganistán dentro de la nueva ruta de la seda. Bueno, para Rusia, un gobierno estable en Afganistán, sea quien sea, es otro posible aliado en Asia Central. Pakistán, por ejemplo, siempre tuvo muy buenas relaciones con los talibanes, porque son los que representan a la etnia mayoritaria, que son los pashtunes. Entonces, para influir sobre Afganistán, siempre Pakistán quiso tener buenas relaciones con la etnia mayoritaria, ¿no? Pero bueno, está el conflicto del Tariq-e-Talibán Pakistán, que son los llamados talibanes pakistaníes, que atentan contra el gobierno de Pakistán y son muy cercanos a los talibanes afganos. Entonces ahí hay una ruptura entre el gobierno de Pakistán y los talibanes. También la influencia de India. Desde que cayeron los talibanes en 2001, India ha tenido muchas relaciones con Afganistán. Inclusive las tiene ahora con el gobierno talibán, ya que ahora durante la pandemia les ha donado, y durante la guerra de Ucrania les ha donado trigo, medicamentos, vacunas anti-COVID, abrigo para el invierno. Todos han sido donaciones, porque sabe que en Afganistán se disputa la hegemonía de uno de sus mayores enemigos, que es Pakistán. Y por último, otro país interesado en Afganistán es Irán.
el principal socio comercial de Afganistán es Irán. Siempre fue enemigo ideológico de los talibanes, pero una vez que entró el ISIS, ¿no?, el Estado Islámico en Afganistán, hubo cooperación entre Irán y los talibanes por el tener enemigo común, que es el Estado Islámico. Y también Irán fue uno de los que en 2021 fue sede de las reuniones interafganas entre el gobierno de Ghani, el gobierno apoyado por Occidente, y los talibanes. Y ahora, el año pasado, luego de la toma del poder por los talibanes, Irán participó, también fue sede de la reunión de los vecinos, de los estados vecinos de Afganistán, que incluye a todos los países limítrofes, incluyendo China y Rusia también, que Rusia no es limítrofe, pero también tiene un gran interés sobre esta zona. Así que, esto está sucediendo a un año de la retirada de Estados Unidos. Las potencias no se animan a reconocerlo oficialmente al gobierno talibán, pero todos quieren tener lazos porque todos quieren un Afganistán estable en el que puedan, beneficiarse de la geopolítica y de la economía y de los recursos de Afganistán. Sí, claro, finalmente lo que ocurre en Afganistán, como tú dices, es un país geopolíticamente hablando muy interesante, o sea, y muy importante. O sea, acá el asunto es ese, me parece a mí, y por lo tanto, por eso que se explica todo esto, por eso que hay tantos interesados en esto, y que obviamente siempre están participando de una u otra forma en la política de Afganistán. Claro. Así es. Así que veremos qué sucede con esto. Y bueno, ahora lamentablemente el tiempo se nos acabó. Sí. Tenemos que despedirnos. Sí, de hecho nos hemos pasado más allá de lo normal, pero bueno, fueron dos temas bastante largos y había que explicarlos. Claro. Así sí. que Muchas veces nos piden que nos explayemos más, los complacemos también. Y a los que nos piden que nos explayemos menos, bueno, trataremos de hacer algún programa más corto. El programa de jueves será más corto, les aseguramos eso. Bien. Bueno, un gusto, Raimundo, haber hecho programa con vos. Les agradezco a los oyentes y nos estaremos viendo en el programa número 74. Así es, nos vemos este jueves 25 de julio, programa número 74. Que tengan una excelente semana. Hasta pronto.